Vamos a orar, hermanos. Te damos las gracias, Padre, por concedernos este tiempo. Meditaremos nuevamente en tu palabra y sabemos, Señor, que poderosa es para quebrantar lo profundo de nuestro corazón. Que podamos, Señor, entenderla, aceptarla, creerla, amarla y obedecerla, Señor. Así que te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha mostrado, hermanos, a lo largo de esta epístola, y miren que solo hemos estudiado el capítulo 1, muchísima verdad de su naturaleza contrastante con la naturaleza del hombre. Pero algo que destaca mucho Pablo, hermanos, al escribir esta epístola, es que Dios es justo. Eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la carta a los romanos. Hermanos, la justicia de Dios, la justificación de Dios, el justo juicio de Dios, todo lo que tiene que ver con el juez que ejerce justicia de manera justa, lo vamos a encontrar en los romanos. Si alguien quiere entender la justificación, estudie la epístola a los romanos. Porque Dios es claro, hermanos, al mostrarnos la razón de su justicia y por qué el juicio hacia la humanidad es justo. Y todos podemos pensar, hermanos, todos nos hemos preguntado cuál es la causa por la que pasan desgracias. Yo he escuchado a muchos predicadores en muchos lados que dicen, ¿verdad? No debes preguntarle a Dios por qué. Debes preguntarle para qué. Pero eso no está en la Biblia, aunque suene espiritual. Yo me atrevo a decirle, hermano, no le pregunte a Dios por qué y no le pregunte a Dios para qué. A lo largo de la Biblia entendemos que Dios espera nuestra confianza plena. Dice Jeremías, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. ¿Qué significa eso? Que no le pregunte nada, ¿confía en Dios o no? Sí, pero que me dé una explicación, entonces ya lo confiamos. Sí, pero que me diga para qué está pasando esto, para que yo entienda. No se preocupe. Le aseguro que no vamos a entender, aunque Dios nos lo explicara con manzanitas. Nos toca creer. Y cuando Dios dice, hermanos, que el alma que peca debe morir, Él está hablando en serio. Y no está diciendo Dios, yo me voy a encargar de que sufra. Porque basta encontrarnos con la realidad del pecado para darnos cuenta que el pecado es tirano, el pecado es cruel, el pecado es burlador, el pecado amarga la vida. Así que Dios nos hace una advertencia muy interesante, muy importante con respecto al pecado. Y todo el capítulo 1, por lo menos del versículo 18 al 32, Dios nos hace ver la gravedad del pecado, la condición de la mente humana, pero que aún por encima de eso, Dios sigue mostrando interés y sobre todo que no podemos justificarnos diciendo yo no sabía. A mí nadie me habló de Dios, porque basta mirar la creación para darnos cuenta que Dios existe. Basta observar, hermanos, nuestra conciencia para darnos cuenta que Dios existe. Y entonces tenemos en el capítulo 2 de la epístola a los romanos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dios empieza diciéndonos, Pablo dice, no tienes excusa. No hay forma de justificarnos a Dios. Aún aquellos que miraban, hermanos, en la iglesia de Roma, de lejos a estas personas que practicaban el pecado, no solamente lo miraban, sino que estaban diciendo, nosotros no somos, pero caían en la parte de juzgar. Y nuestro juicio, hermanos, va a ser erróneo.
Siempre vamos a equivocarnos en nuestros juicios. Todos, aun cuando sean muy buenos, hermanos, tendemos a equivocarnos. Muchos corazones en muchas relaciones terminan rotos por haber juzgado previamente, haber confiado previamente, sin saber. Así que Dios aquí dice, a ver, a cualquiera que se ponga a juzgar. Ya vimos los pecados, hermanos, de depravación, pero vimos una lista increíble: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, en el versículo 29, 30, 31. Y en el 32 del capítulo 1 igual, aquellos que, bueno, no lo practican, pero están contentos con los que lo practican. Así que es el mismo pecado. Ojo, aquí está diciendo también el que se pone a juzgar, tal es el silencio, pero que mira de lejos y que critica, y que no está conforme, y que está mirando y observando y está juzgando. Cuidado, porque también está cayendo en el mismo pecado. Y recordemos que pecado es pecado. Y entonces dice, más, este es un pero, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, aquí ya incluyó la cuestión personal, lo que está en la mente, lo que está en el corazón, que incurre en pecado. Los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios contra todo pecado es verdad. Así que esta palabra verdad habla de genuino, es íntegro y es justificable. El juicio de Dios es justificable. Dios es santo. Y Dios hizo su creación para que le adorara en esa santidad. Así que todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios, Dios dice hay un problema con eso. Así que es normal que Dios emita un juicio así, sí, por su naturaleza. Pero dice el versículo 3, y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermanos, esto es... Venga a la escuela dominicana. Esto es escatología. Todos seremos juzgados. Habrá un juicio final para todos. Y ese todos lo incluye a usted, me incluye a mí. Así que aquel que piensa que está libre de, cuidado, porque también será juzgado. Así que aquel que está inmerso en el pecado será juzgado, sí. Como aquel que pretende aparentar, sí. Como aquel que está buscando a Dios, sí. Todos experimentaremos, hermanos, en el momento preciso, un juicio ante Dios. Después, dice, nuevamente preguntando, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y aquí ya habla, hermanos, de tener en poco lo que Dios hace, cómo lo hace y hacia quién lo hace. Menosprecias las riquezas, características en la benignidad de Dios, hablando de su bondad, de su paciencia. Mire la paciencia. De verdad, hermanos, cuando vemos la paciencia de Dios, yo sí lo veo así. Cuando veo mi vida, de verdad digo, Señor, de veras que eres paciente. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios paciencia? De verdad, Señor, dame paciencia, ¿verdad? Y voltea y ve al esposo y dice, ay, Señor, dame paciencia, ¿verdad? Y el esposo con la bolsa de palomitas sin darnos cuenta, ¿verdad? ¿De qué? O miramos a los hijos, ¿verdad? Y Señor, dame paciencia. Pero se ha leído que la prueba produce paciencia. Así que no, Dios no le va a dar a usted una silla mecedora con un ventilador enfrente para que descanse, cierre los ojos y estoy aprendiendo paciencia. La prueba es la que produce paciencia, porque esa es la prueba donde usted y yo tendremos que experimentar el dejar y abandonar nuestro corazón en las manos de Dios. No vamos a cambiar las circunstancias, hermanos, no vamos a cambiar a las personas, pero tenemos que seguir confiando en Dios. Así que, Señor, aquí está mi corazón, y como tú lo decidas, como tú lo permitas, yo te seré fiel.
también longanimidad, habla de la generosidad que Dios tiene a los que le buscan, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En algún momento el arrepentimiento puede llegar a los que practican tales cosas como nos llegó a nosotros. Y eso es justicia de Dios. No lo merecíamos, hermano. Esa es la primera parte de la justificación, que no lo merecemos. Pero hoy usted es salvo. A ver, le voy a repetir, entonces me duermo. Por la justicia de Dios, lo que hizo Él, hoy usted es salvo. No entendemos, ¿se da cuenta cómo es tan grande la justicia de Dios? Y viene otro pero este pero es triste. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Apúntenle a los hermanos que estamos en escatología, este versículo es escatológico. Dice, pero por tu dureza. La palabra que aparece aquí como dureza, hermanos, en el griego es la palabra esclerosis. ¿Ha escuchado usted de la enfermedad de esclerosis múltiple? La rigidez cuando se atrofia todo el cuerpo. Y ya no, empieza a haber un endurecimiento. Y Pablo, hermanos, nos habla de la esclerosis espiritual. Cuando tu corazón es necio, rígido y no quiere arrepentirse. Y cuando dice no te quieres arrepentir, significa una cosa: ya te hablaron, ya viste lo que hace Dios, ya viste quién es Dios y no te quieres arrepentir. Y esto, hermanos, aquí dice literalmente, lo único que haces es mostrar ira, guardar ira para el día en que se manifieste la ira. Dice, será para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día en que Dios se revele como justo juez será el día en que el juicio se lleve a cabo en contra de todos los que no quisieron arrepentirse. Ojo, en contra de los pecadores, en contra de los que no quisieron arrepentirse, y juicio justo para los que le buscan. Esas son las características del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ándele, lo que nos merecemos, no más, no menos, lo que nos merecemos. No creemos nosotros, hermanos, en que las buenas obras te acercan más a Dios y que Dios va a recompensar por buenas obras. No creemos eso. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero ciertamente aquel que es cristiano, hermanos, tiene que mostrar evidencia de ese fruto en su corazón, obedeciendo y dando testimonio. Y aquí es donde viene el cúmulo grandioso de bendiciones para el obediente. De eso está hablando aquí. Así que debemos tener cuidado. Mire el versículo 7: vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Miren lo que viene: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No existe el pecador feliz. El que practica pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Y ya lo sabemos, no existe la familia orgullosa del esposo alcohólico, ¿verdad? No existe la familia orgullosa de la mujer infiel. No existe la familia orgullosa del hijo adicto. El pecado es terrible. Así que cuidado con lo que hace. Pero mira, aquí Pablo se mete en algo interesante. El judío primeramente y también el griego. Recordemos que había un conflicto en la iglesia de esta índole. Los judíos y los griegos, que en este caso ya eran más gentiles. Entonces aquí Pablo dice, mira, el juicio de Dios va a ser parejo. A ver, ustedes que dicen que por ser judíos, por ser descendientes
descendientes de Abraham la tienen librada, ojo, no es así. Y también les va a tocar, y dice primeramente, por una simple razón. Ustedes recibieron la ley primero, ustedes fueron los que tuvieron a Jesús en medio, así que les va a tocar el juicio de Dios. Los gentiles, no, nosotros no sabíamos, a nosotros nadie nos dijo, a ustedes también les va a tocar juicio. Y nos dice a los salmantinos, también les va a tocar juicio. Así que más vale que estemos bien con Dios y seamos cristianos genuinos, porque Dios sigue siendo justo. Dice 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y miren, nuevamente dice lo mismo, al judío primeramente y también al griego. Así que Pablo dice, ni uno es más, ni uno es menos. No está exaltando al judío. De hecho, hermanos, algo que vemos en Pablo es que era el primer contendiente y rival de los judaizantes. No se trata de volvernos judíos, se trata de entender la ley para llegar a Dios a través de Jesucristo. Así que lo que hace Pablo, de hecho, cuando vemos la epístola a los Gálatas, hermanos, Pablo es bien claro al decir, es más, esos que están insistiendo en cumplir la ley, en volver a la ley, no la cumplen. Y eso lo dice Pablo, el fariseo, el hebreo de hebreos. Ni siquiera esos que están exigiendo que se regrese a la ley, ni siquiera ellos la cumplen. Pablo dice aquí, hay bendición para el judío, sí, pero de la misma forma también al gentil. Y ahí es donde nosotros, hermanos, entramos en la oportunidad y bendición de la misericordia de Dios. Y volvemos al punto, Dios sigue siendo justo. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pecado es pecado. Y el alma que peca debe morir. ¿Tenían la Biblia? No sabemos. ¿Tenían la Biblia? Sí, sabemos. Bueno, pecado es pecado. Y hay una consecuencia al pecado. Dice después, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que no se trata de decir, bueno, ya fui a oír la predicación. Se trata de que usted salga de aquí y vivamos la predicación. ¿Qué nos dijo el Señor? Alentó nuestro corazón escuchar el capítulo 2 de Romanos. Sentimos, hermanos, en nuestro corazón la oportunidad de ser agradecidos para con Dios por su justicia, o se nos va a olvidar para mañana de lo que hablamos. Aquí hay algo interesante. Dios habla del compromiso que nos lleva a actuar. Dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nuevamente, hermanos, dos cosas que existen que van a testiguar en contra de cualquier persona delante de Dios. Podemos decir, yo no recibí una Biblia, yo no entendí la Biblia. El pastor Jesús predicaba bien enredado y no le entendí, Señor, así que yo no tengo la culpa. Y Dios dice, bueno, hay dos cosas que están en tu contra. La creación, las cosas hechas, el cielo dando testimonio. Y Pablo vuelve a insistir en esto, tu conciencia, tu comportamiento, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de comportarte, va a decir si eres creyente o no. Lo que tú haces, cómo te comportas en tu casa, en tu trabajo, si la gente mira y dice, quiero ser cristiano, por estarlo viendo a él, por estarla viendo a ella, o de plano ni se quieren arrimar por la venta 4:16, porque si todos son iguales. Si se da cuenta cómo nuestro testimonio, Pablo sí está preocupado, porque nuestro testimonio determina ese grado de integridad o no, de cristiandad o solo religiosidad.
Y esto abarca parejo, nuevamente, no hace excepción de personas. Hay aquellos que han entendido en su conciencia, hermanos, y que tienen un mejor comportamiento que aquellos que nos decimos ser muy estudiosos de la Biblia. Yo soy maestro, yo llevo años en la iglesia, y nuestro testimonio no es íntegro. Y recordemos, con Dios no tiene una tablita de currículum. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la iglesia? ¿Qué fue lo que hizo? Porque delante del Señor, hermanos, delante del Señor todos tenemos que estar hincados con la cabeza abajo, porque Él es el Señor. Y todos los demás estamos iguales, somos sus siervos. Así que lo que el Señor espera es que nuestra conducta pueda mostrar la legitimidad de un Dios justo, de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, de un Dios generoso. Pero si el testimonio del creyente, hermanos, no tiene estas cualidades, estamos invalidando la veracidad, y no porque no la tenga, sino porque nosotros mismos no estamos viviendo en esa bendición de la justicia de Dios. Así que sí debemos tener cuidado en nuestras palabras, en nuestras conductas. Dice, acusándolos o defendiéndoles de sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Yo tengo una buena noticia, dice Pablo, ¿y sabe qué? Que nos va a tocar juicio. Y Dios determinará la integridad de nuestros corazones. Y en ese día, dice nuevamente el versículo 1, estamos inexcusables. No hay excusa que Dios valide o acepte ante el juicio que Él hará sobre todas las naciones. Así que lo que tenemos en esta parte, hermanos, es que Dios sigue siendo justo, y que nuestra vida, hermanos, debiera, como cristianos, manifestar que hemos creído en Dios, y que nuestro testimonio sea razón suficiente, justificable, para demostrar que Dios es real. Y si no es así, hermanos, tenemos un problema. Dios no, nosotros. Porque a Él no lo vamos a engañar. Y hermanos, a Dios no se le busca cuando nos va bien. A Dios no se le busca cuando nos va mal. A Dios lo buscamos siempre. Si Dios nos concede la salud y amanece un día más, ese día busquemos a Dios. Si Dios nos concede bienestar y tranquilidad, ese día busquemos a Dios. Si Dios concede que pasemos tribulación, ese día busquemos a Dios. No hay un momento determinado para decir es tiempo de buscar a Dios. Dice un antiguo canto, ¿verdad? Ahora es tiempo de alabar a Dios, ahora. Ese ahora es constante, no nada más de ahorita que son las 6. Ese ahora es el momento actual. Si yo vivo hoy, alabaré a Dios. Y es una invitación. Si Dios es justo, Él merece la gloria. Si Dios es justo, hermanos, y nadie puede ir en contra de eso. Porque aun cuando no entendemos el proceder de Dios en muchos casos, resulta que Él tenía la razón. Y no tenemos de otra que regresar con Dios y decir, Señor, tú decías la verdad. Quiera Dios, hermanos, que todos podamos tener la oportunidad de estar a cuentas con Dios antes que sea tarde. Y que podamos ser usados para predicarle a alguien antes que sea tarde. Y que nuestro testimonio impacte a alguien antes de que sea tarde. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Eres bueno, Señor. Tu justicia permanece para siempre. Ayúdanos a entender, ayúdanos a vivirlo, Señor, y que nuestra conducta demuestre en quién hemos creído. Padre, tú conoces lo profundo de nuestros pensamientos. A ti no te podemos engañar. Así que te rogamos, por tu gracia y misericordia, que hagas de nuestro ser
que trabajes de nuestro ser, de nuestro corazón, lo suficiente como para mostrar tu imagen, Señor. Que confiemos plenamente en tu perfecta justicia. Que tengamos la confianza de que tú eres justo, Señor. Así el mundo se caiga a pedazos, tú seguirás siendo justo, Señor. Así que enséñanos a confiar y a honrar la justicia y caminar precisamente en esas veredas de justicia, en tu palabra, en tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.